Bueno, damos inicio entonces a este octavo encuentro de formación nacional y regional. Estamos dando cierre a este ciclo que empezamos este año sobre la familia y el matrimonio en el magisterio del Papa Francisco. Hemos hecho, como ustedes saben, un recorrido bastante largo sobre todos los documentos, catequesis, audiencias, discursos, alguna encíclica, algún documento del Papa en el que él se ha referido a la familia y al matrimonio. Y en este último encuentro, la temática, todos estos textos que son unidos bajo un título común, es el tema de la espiritualidad en el matrimonio y la familia. Así que estos somos nosotros expertos, se supone que como franciscanos esta parte es la que más deberíamos sentirnos en nuestra salsa. Bueno, voy a pasar a compartir un PowerPoint para seguir un poco las ideas del Papa en sus propios textos, para luego hacer un espacio que ustedes comenten lo que les resulte interesante o lo que hayan podido leer. Ahí voy a compartir entonces esta presentación. Entonces, espiritualidad conyugal y familiar. Sobre la espiritualidad conyugal y familiar, pude ver que en estos textos que son varios, les voy a pedir si pueden silenciar los audios, así evitamos los ruidos. Pude ver que primero los leí de corrido. Yo los animo, recién les decía a ustedes, leerlos estos textos, leerlos detenidamente, incluso sirven para hacer oración. Yo lo primero que hice fue leerlos de corrido y después fui anotando aquellos elementos que encontré en común de todas esas catequesis y discursos. Y pude encontrar como tres áreas temáticas, y por eso es el orden que yo le doy, ¿sí? Fíjense ustedes, hay como tres ejes que atraviesan a todos estos textos. El primero es todo el tema que atañe a la oración en la familia. El segundo, y no menor, es el tema de la fe. Él da varias pinceladas sobre en qué consiste la fe que se transmite a los hijos. Y el tercero es algo que el Papa habla del Evangelio de la familia, entendido esto como que la familia en sí misma es un evangelio donde uno puede leer y aprender. Entonces, la oración en la familia, la fe y el evangelio de la familia. Bueno, me voy a detener cuidadosamente en cada uno de estos tres ejes. Respecto de la oración en familia, pude ver que el Papa da como varias pinceladas de gestos concretos de lo que implica la oración en familia. Bien concreto, fíjense ustedes. En primer lugar, la referencia que hacen dos de estas catequesis sobre la importancia de bautizar a los hijos desde pequeños. El segundo tema es la lectura del Evangelio en la familia. El tercero es el enseñar a los hijos, a los niños a mandar un beso a Jesús y a la Virgen, dice esto que él lo vio en las madres. El cuarto que me encantó es el sobre la señal de la cruz. El Papa reta a una familia diciendo, ustedes no saben enseñarle a sus hijos a hacerse la señal de la cruz, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Y el quinto es la participación en la misa en familia. Bien, veamos entonces cada uno de estos. El primero, ¿por qué bautizar desde pequeños? El Papa acá habla en dos ocasiones. Él dice, bueno, aparece que muchos dicen que no es necesario bautizar a los hijos. Vieron que esto es algo bastante común que hoy se escucha, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Voy a esperar a que crezcan. Y él dice esto, miren, acá tienen como ustedes un argumento cuando en la mesa familiar alguien salga con que no lo voy a bautizar, lo voy a bautizar cuando sea grande. Bueno, acá tienen una argumentación que el Papa da maravillosa. Él dice, la iglesia es la familia de los hijos de Dios. Una familia en la que nos alegramos con los que están alegres y lloramos con los que sufren o se sienten abatidos por la vida. Una familia en la que cuidamos de cada uno porque Dios nuestro Padre nos ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo. Por eso sigo alentando a los padres a que bauticen a sus hijos lo antes posible, para que puedan formar parte de la gran familia de Dios. Es necesario invitar a todos a la fiesta, incluso al niño pequeño, y por esto
que debe ser bautizado pronto, para que sea pronto parte de la familia. ¿Se entiende la idea? No dejarlo fuera de esa comunión y de esa gracia. Y hay otra cosa, dice, si el niño es bautizado, el Espíritu Santo entra en su corazón. Hagamos una comparación. Un niño sin bautizar, porque los padres dicen no cuando sea mayor, y un niño bautizado con el Espíritu Santo en su interior. Esto es más grande porque tiene la fuerza de Dios dentro de él. Después les voy a pasar el pedacito del video donde el Papa dice esta expresión para que lo vean a él cómo lo dice. Bien. Luego la lectura del Evangelio en familia también da retazos muy lindos sobre algo que nosotros ya sabemos, ¿no? La importancia que tiene leer el Evangelio y meditar la palabra de Dios. Pero acá él lo refiere a la familia. Dice, la oración brota de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No os olvidéis de leer todos los días un pasaje del Evangelio. La oración brota de la familiaridad con la palabra de Dios. ¿Contamos con esta familiaridad en nuestra familia? Se pregunta. ¿Tenemos el Evangelio en casa? ¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Lo meditamos rezando el rosario? El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Bien. Luego sobre el tema que yo les decía de enseñar a los niños a hacer la señal de la cruz. Él lo va a decir en dos de los textos que teníamos para leer. Dicen lo siguiente, fíjense ustedes, una cosa que me preocupa mucho y que he visto en las ciudades, hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Pero tú, mamá, papá, enseña al niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Es una hermosa tarea de las mamás y los papás. Es muy importante que los niños pequeños aprendan a hacer bien la señal de la cruz. Es el primer credo que aprenden. Credo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Antes de ir a la cama esta noche, preguntaos vosotros padres, ¿enseño a mis hijos a hacer bien la señal de la cruz? Piénsenlo, es vuestra responsabilidad. Y por último, en esta parte de la oración, la cuestión de la Eucaristía hace una referencia muy importante a la familia que comulga juntos, ¿no? Dice, participando en la Eucaristía, la familia es purificada de la tentación de cerrarse en sí misma, fortalecida en el amor y en la fidelidad, y ensancha los confines de su propia fraternidad según el corazón de Cristo. En nuestro tiempo, marcado por tantos cierres y demasiados muros, la convivialidad generada por la familia y dilatada en la Eucaristía se convierte en una oportunidad crucial. Bien, respecto de la fe, ¿por qué la fe lo puse como un tema, un segundo eje? Me llamó la atención que el Papa haga referencia a una fe meramente formal, una fe vacía de contenido y una fe vivida, y que vaya a lo esencial. Y acá fíjense ustedes lo que él dice. Una fe que hace crecer en la homilía que le da a los padres del bautismo del Señor en 2017, el Papa dice, vosotros habéis pedido para vuestros niños la fe que será dada en el bautismo. Pero la fe no es recitar el credo el domingo, cuando vamos a misa. No solo es eso. La fe, y miren acá la definición que el Papa da de fe, que me parece que la tendríamos que anotar y repetirla, ¿no? Dice, la fe es creer lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios Padre que ha enviado a su Hijo y al Espíritu que nos vivifica. Dios Padre que ha enviado a su Hijo y al Espíritu que... O sea, eso es lo que nosotros creemos. Pero la fe es también encomendarse a Dios y esto vosotros se lo tenéis que enseñar a ellos con vuestro ejemplo, con vuestra vida. Entonces, la fe es creer lo que es la verdad. Y la verdad es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Bien.
y hace muchas bellísimas referencias a la fe en la familia. Dice, la fe es luz, esto de la iluminación, ¿no? Obviamente en la misa del bautismo, ¿no? Que tan importante es encender la vela, ¿no? Del cirio. Y la fe es luz. En la ceremonia del bautismo se os dará una vela encendida, como en los primeros tiempos de la iglesia. Y por esto el bautismo en estos tiempos se llamaba iluminación, porque la fe ilumina el corazón, hace ver las cosas con otra luz. Vosotros habéis pedido la fe. La iglesia da la fe a vuestros hijos con el bautismo. Y vosotros tenéis el deber de hacerla crecer, cuidarla y que se convierta en testimonio para los demás. Este es el sentido de esta ceremonia y solamente quería deciros esto: cuidar la fe, hacerla crecer, que sea testimonio para los demás. Bien. Por último, el Evangelio de la familia. Acá el Papa va a tomar, bueno, en un momento pensé en hacer alguna referencia a cuáles son las citas bíblicas que él toma, ¿no? O sea, cuáles son las partes del Evangelio. Toma mucho el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas hace mucha referencia a la Sagrada Familia, ¿no? Y a la infancia de Jesús, y a esos rasgos de María y de José que quizás los otros evangelistas no retrataron. Él va a tomar obviamente el Evangelio de Marta y María y Lázaro, que lo reciben a Jesús. Va a tomar el Evangelio de Jesús perdido y hallado en el templo. Y va a tomar este Evangelio de esta partecita donde Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bien, frente a este pasaje, el Papa dice, el núcleo familiar de Jesús, María y José es para todo creyente y en especial para las familias una auténtica escuela del Evangelio. El Papa nos invita a que miremos a la Sagrada Familia y ahí veamos el Evangelio de la familia. Aquí admiramos el cumplimiento del plan divino de hacer de la familia una especial comunidad de vida y amor. Aquí aprendemos que todo núcleo familiar cristiano está llamado a ser iglesia doméstica, para hacer resplandecer las virtudes evangélicas y llegar a ser fermento de bien en la sociedad. El Papa resalta mucho esto de que la familia es un bien para la sociedad. La familia ilumina la sociedad. Sin la familia, la sociedad se destruye. Fue un cuadro bellísimo de Zurbarán que a mí me gusta mucho porque es José agarrando al niño y jugando en una escena cotidiana y María mirando esa escena, ¿no? De ambos. Lo que habrá sido esa infancia de Jesús y esa vida, ¿no? Entre esos padres. Fíjense ustedes las maravillosas y extraordinarios rasgos que el Papa distingue en la Sagrada Familia. Dice, los rasgos típicos de la Sagrada Familia son recogimiento y oración, mutua comprensión y respeto, espíritu de sacrificio, trabajo y solidaridad. La Virgen y San José enseñan a acoger a los hijos como don de Dios, a generarlos y educarlos, cooperando de forma maravillosa con la obra del Creador y donando al mundo en cada niño una sonrisa nueva. Es en la familia unida, acá resalta la unidad de la familia, ¿no? Un rasgo, Papa va a destacar dos rasgos de la familia, la alegría y la unidad, ¿no? Y miren cómo describe el Papa lo que los hijos alcanzan cuando una familia está unida. Dice, la madurez de su existencia, viviendo la experiencia significativa y eficaz del amor gratuito, de la ternura, del respeto recíproco, de la comprensión mutua, del perdón y de la alegría. Bueno, el Papa menciona varias veces el perdón, la importancia del perdón en la familia. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Dedicamos un encuentro entero al tema del perdón. Bueno, él lo resalta, ¿no? Y luego me voy a detener en dos de las catequesis, que son bastante cortitas, no me acuerdo si son audiencias o catequesis, pero que ya el título
me genera una gran atracción, diríamos así. En primer lugar, la belleza de los pequeños gestos. Es como si el Papa se preguntase acá lo siguiente, bueno, una familia que espiritualmente está en oración y que tiene esa fe anclada en Dios Padre, tiene que generar sí o sí frutos, tiene que generar gestos cotidianos, ¿sí? Y por eso le habla la belleza de los pequeños gestos, que es donde se ve el verdadero evangelio. Dice, la fe abre la ventana de la presencia actuante del Espíritu y nos muestra que como la felicidad, la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos. Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad, pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos de ternura, de cariño, de compasión. Fíjense ustedes cuánto esto está al alcance de cada uno de nosotros. Yo quiero que reparen esto, ¿ven? Esta propuesta de santidad está al alcance de cada uno de nosotros. No es algo que hay que hacer actos heroicos, es más bien gestos cotidianos. Son gestos del plato caliente de quien espera a cenar, del desayuno temprano del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano, que hace que la vida siempre tenga sabor a hogar. La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Acá se une amor y fe. ¿Ven cómo el amor no puede estar separado? La fe del amor y y el amor de la fe. No son cosas que van separadas. La fe alimenta el amor y el amor hace crecer la fe. Y a su vez el niño aprende en ese amor la experiencia del amor de Dios. Por eso nuestras familias, nuestros hogares, dice, son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida crece con la fe. Y luego, por último, esta catequesis que me pareció impresionante, la leí 3 veces, fui y volví 3 veces sobre el mismo texto, que se titula El estupor que nos abre al mundo. ¿No? El estupor es el asombro, es la maravilla, y se las voy a leer casi textualmente porque no tiene desperdicio. Dice, hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la liturgia nos invita a reflexionar sobre la experiencia de María, José y Jesús, unidos por un inmenso amor y animados por una gran confianza en Dios. El pasaje del Evangelio de Lucas narra el viaje de la familia de Nazaret a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero en el viaje de regreso, los padres se dan cuenta de que el hijo de 12 años no está en la caravana. Después de 3 días de búsqueda y temor, lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores, concentrado discutiendo con ellos. ¿Recuerdan que este pasaje lo vimos en el curso de Fray Martín, cuando vimos este pasaje de Lucas? Al ver al hijo, María y José quedaron sorprendidos y la madre expresó su temor diciendo, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Bueno, de este bello pasaje, que siempre es inexplicable, ¿no? Después que Jesús les dice, andaban las cosas de mi padre, ¿no? Esa respuesta. El Papa va a resaltar 2 actitudes: el asombro, el sorprenderse y la angustia. Y a pesar de que no pueden entender una cosa u otra de un modo, fíjense ustedes lo que el Papa dice. El asombro, ellos quedaron sorprendidos, y la angustia, tu padre y yo angustiados, son los 2 elementos sobre los que me gustaría llamar tu atención: asombro y angustia. En la familia de Nazaret el asombro nunca cesó, ni siquiera en un momento dramático como la pérdida de Jesús. Es la capacidad de sorprenderse por la manifestación gradual del Hijo de Dios, es decir, los padres que se sorprenden de su hijo, que se escapa, que se va al templo y ahí lo reencuentran de nuevo, ¿no? Es el mismo asombro que también afecta a los doctores del templo, admirados por su inteligencia y sus respuestas. Es decir, mirando a Jesús se asombra.
Pero ¿qué es el asombro? ¿Qué es sorprenderse? Se pregunta el Papa. Sorprenderse y maravillarse es lo contrario de dar todo por sentado. Es lo contrario a interpretar la realidad que nos rodea y los acontecimientos de la historia solo de acuerdo con nuestros criterios. Y una persona que hace esto no sabe lo que es la maravilla, lo que es el asombro. Sorprenderse es abrirse a los demás, comprender las razones de los demás. Esta actitud es importante para sanar las relaciones comprometidas entre las personas y también es indispensable para sanar las heridas abiertas dentro de la familia. Cuando hay problemas en las familias, asumimos que tenemos razón y cerramos la puerta a los demás. En su lugar, uno debe pensar, ¿qué tiene de bueno esta persona? Y maravillarse con eso bueno. Y esto ayuda a la unidad de la familia. Si tenéis problemas en la familia, pensad en las cosas buenas que tiene el familiar con el que tenéis problemas y maravillaos con eso. Y esto ayudará a sanar las heridas familiares. El segundo elemento, el primero entonces era la sorpresa, ¿no? Sorprenderse. El segundo elemento que me gustaría comprender del Evangelio es la angustia. Yo acá, perdónenme, pero a mí esta parte me rompió la cabeza, ¿saben? Toda la semana estuve pensando en esta parte. Miren lo que dice. Es la angustia que experimentaron María y José cuando no encontraban a Jesús. Esta angustia manifiesta la centralidad de Jesús en la Sagrada Familia. La Virgen y su esposo habían acogido a ese hijo, lo custodiaron y lo vieron crecer en edad, sabiduría y gracia en medio de ellos, pero sobre todo creció en sus corazones. Y poco a poco su afecto y comprensión por él aumentaron. He aquí por lo que la familia de Nazaret es santa, porque estaba centrada en Jesús. Todas las atenciones y cuidados de María y José estaban dirigidas a él. La angustia que sintieron en los 3 días de la pérdida de Jesús también debe ser nuestra angustia cuando estamos lejos de Él, cuando estamos lejos de Jesús. Debemos sentir angustia cuando nos olvidamos de Jesús durante más de 3 días, sin rezar, sin leer el Evangelio, sin sentir la necesidad de su presencia y su amistad consoladora. Y muchas veces pasan los días sin que yo recuerde a Jesús. Pero esto es malo, esto es muy malo. Debemos sentir angustia cuando suceden estas cosas. María y José lo buscaron y lo encontraron en el templo mientras enseñaba. Nosotros también, es sobre todo en la casa de Dios donde podemos encontrarnos con el Divino Maestro y acoger su mensaje de salvación. En la celebración eucarística hacemos una experiencia viva de Cristo. Él nos habla, nos ofrece su palabra, nos ilumina, ilumina nuestro viaje, nos da su cuerpo en la Eucaristía, del cual obtenemos fuerzas para enfrentar las dificultades de cada día. Y ahí entonces yo termino como el Papa con estas dos preguntas, ¿no? Y hoy volvemos a casa con estas dos palabras, asombro y angustia. El Papa se pregunta, ¿sé experimentar el asombro cuando veo las cosas buenas de los demás y así resuelvo los problemas familiares? Hagámonos cada uno esta pregunta, ¿no? Y la segunda, ¿me siento angustiado cuando me he apartado de Jesús? Era la manera de la Sagrada Familia que se angustiaban porque durante 3 días no lo tenían al hijo, al niño. ¿No nos pasa eso? Bien. Antes de... Oh, hola, buenas. Me alegro que se hayan sumado otros. Antes de pasar al compartir, voy a compartirles entonces un pedacito de este encuentro del Papa. Vieron que el Papa ha ido siempre a los encuentros mundiales de las familias. Y en este en particular, que es de hace 6 años, les van a sorprender porque lo van a ver muy joven al Papa acá, es el donde él le habla en Irlanda, en Dublín, le habla a las familias, donde él habla esto de lo que yo les decía de por qué es necesario bautizar a los hijos, ¿no? Y la señal de la cruz.
pero él habla ahí en italiano y está doblado en español, así que bueno, perdón porque no lo vamos a escuchar directamente a él, pero lo que yo les pido que ustedes reparen es en los gestos del Papa, cómo el Papa le habla a estas familias. Voy a compartir el... No vamos a escucharlo todo porque es largo, vamos a escuchar solo un pedacito. Voy a abrir y ahí lo podemos. Con los que están alegres y lloramos con los que sufren o sienten abatidos por la vida. Una familia en la que cuidamos de cada uno, porque Dios nuestro Padre nos ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo. Por eso, sigo alentando a los padres a que bauticen a sus hijos lo antes posible, para que puedan formar parte de la gran familia de Dios. Es necesario invitarlos. C'è bisogno di invitare ciascuno alla festa. Es necesario invitar a todos a la fiesta, incluso al niño pequeño. Per questo And for this reason, va battezzato presto. they have to be Por baptized. ello se les debe bautizar lo más antes posible. Something else. Y hay otra cosa. Se il bambino da piccolo Si el niño desde pequeño battezzato, es bautizado, entra dentro del suo entra cuore lo dentro de su Spirito corazón el Espíritu His Santo. or her heart. Santo. Facciamo una comparazione. Hagamos una Un comparación. bambino A child senza battesimo, Un niño sin bautismo i genitori dicono no, y los padres dicen, lo bautizaremos cuando será grande. è un bambino col and then a battesimo. Y child el niño bautizado con el Espíritu Santo adentro. È più forte, Este niño es más fuerte la forza porque di Dio. tiene la fuerza de the Dios. force of God in him or her. Interesante ahí cómo lo aplauden al Papa, ¿no? En esa afirmación. Bueno, yo la verdad que resalté esto de toda esta parte de la fe porque hay un poco en la cultura actual, a veces en los más jóvenes, en decir, bueno, no, voy a esperar que mi hijo crezca y después que él decida si se quiere bautizar o no. Bueno, ahí, hola Enrique, qué lindo verte. No sé ustedes, los que son catequistas sobre todo, que a veces pasa, ¿no? Esta cuestión de los padres más jóvenes, y bueno, que él decida. Y acá el Papa da un argumento fenomenal, ¿no? Porque él dice, comparen un bebé sin bautizar y un niño bautizado, y ese niño que tiene el Espíritu Santo va a ser más fuerte, es decir, en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es como volver a decir, bueno, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es importante? Ahora, ¿cómo nosotros poder transmitírselo a veces a esos conocidos amigos o a veces hijos que dicen, no, yo voy a bautizar cuando sea grande porque que él decida, ¿no? Si no, ¿cómo transmitir por qué es importante que los padres hagan este gesto? Y lo va a fortalecer este niño incluso en su crecimiento, ¿no? Y porque va a ser además hijo de Dios. Bueno, entonces me parece que estas catequesis son para leer y degustar, vuelvo a resaltar, ¿no? Distinguir bien gestos concretos de oración, ¿cuáles son? La oración, leer el Evangelio, los gestos de la señal de la cruz, enseñar a los pequeños, dice el Papa, a que le den un beso a la Virgen y a Jesús, ese gesto que les enseña la madre o los abuelos, a los nietos. ¿Sí? Luego, la fe, ¿en qué consiste la verdadera fe? Porque sin esa fe la familia, él dice, se encierra en sí misma. Y luego, esto de los gestos cotidianos o la belleza de los gestos cotidianos que el Papa mira en la Sagrada Familia. Fíjense, es una Sagrada Familia que muy poco dicen los evangelios y bastante dicen al mismo tiempo en esos silencios, en esa espera. Ni que hablar que el Papa ni siquiera se mete allí en lo que habrá implicado para María perder a su hijo, ¿no? Y verlo en la cruz, ¿eh? Ahí mucho más todavía como madre. Pero él muestra la familia, ¿no? Esto de la unidad y de la alegría. Bueno, abrimos a los comentarios, a los que quieran decir. No sé si alguno ha leído antes o no, o lo ha escuchado antes al Papa en esto, pero hagamos como una especie de compartir en esto, ¿no? En si realmente le damos valor a lo que implica la espiritualidad en la familia, ¿no? O separamos, por un lado, la vida de fe y por otro lado, la vida familiar, cuando deben estar unidas, ¿no? ¿Qué les parece?
Hola Erika, Hola, ¿cómo están? Buenas lindo noches. verte, muy lindo verte. Gracias, ya terminando actividades propias del año y bueno, me da un poco más de libertad de poder participar. Me Eh, alegro. me, me- me quedé pensando si vale mi opinión. Sí. eh, no sé si el momento este es para hablar. Me quedé pensando en esto justamente ayer, terminábamos la exposición en el curso de teología que estamos terminando, el tercer año. Y bueno, fue invitado el sacerdote, que es el capellán del hospital, que nosotros elegimos la pastoral de la salud. Y bueno, y justamente el padre Villú comentaba de que Villú es el nombre porque él es indio Ah, y porque son de siervos del Verbo Divino. Entonces el padre comentaba de que él, digamos, no obliga ni exige ni nunca el bautismo en los que son en los niñitos que están internados y sobre todo los que están graves. Él no mm, puede asistir, entrar ni ofrecer si no los padres se lo indican. O sea, mm, estamos hablando de todo tipo, ¿no? De personas de distintas religiones, incluso algunas que hasta desconocen, ¿no? Y entonces él sí, claro. comentaba cómo cuando los niños están graves, incluso padres de otras religiones y padres que no creen en Dios, acceden al bautismo y los niños Mm, mejoran de salud. mm, Entonces, como sí, él dice, cómo es tan latente y mm, la importancia de la acción del espíritu sobre nosotros, sobre nuestra mm, alma. Nosotros no podemos verlo. Somos mm, tan finitos que no podemos darnos cuenta. Solamente cuando estamos ante una situación tan delicada de vida de nuestros hijos y ahí acceder. Y sí, eso es verdad lo que comentás, o sea, cuando me tocó ser catequista, de que muchos papás esperan para hacer una fiesta del bautismo, unirla al primer claro, año. a lo social, ¿no? Está a veces la cosa Claro, social, que a veces pasa, te decíamos la otra vez con los matrimonios también, que hasta que no pueden hacer la fiesta, es no se casan, entonces lo exactamente. relegan a un Claro, acontecimiento social. cómo se va perdiendo la importancia del sacramento y Mm, tiene toda relevancia en las primeras comuniones, en las confirmaciones solamente compartir en la casa, incluso cuando se mm, hacen las estampitas de recuerdo, volvamos al bautismo, ¿no? mm. Cómo se busca eso y no se toma en cuenta la validez y la importancia del sacramento en sí. Sí, sí, así es, así es. Y me llamó la atención que él lo repitiera ahí en esos dos momentos, ¿no? Uno es en el discurso ante las familias ahí en Irlanda, ¿no? Que había muchísimos. Ese discurso es muy lindo porque ahí él hace como un diálogo con distintos testimonios que van dando y él retoma lo que dicen cada persona que intervino ahí y el texto que ustedes tienen lo van a ver que él va citando distintos momentos de la familia y me pareció interesante este. Y luego se los dice de nuevo a las familias en el bautismo, ¿no? En la fiesta del bautismo del Señor. Pero bueno, no sé, los catequistas aquí, Enrique y Silvia, ¿no? ¿Ustedes dan catequesis también? ¿Ven esto, ven esta mismo también? Sí, ¿Cómo están? hola, ¿cómo estás, Débora? Hola, 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 hermanos, hola. ¿qué tal? También vemos esto, hace rato hablábamos con Enrique cuando escuchábamos, ¿no? La experiencia que uno ve en las charlas de bautismo, en las charlas de la catequesis prebautismal, es eso, ¿no? Un poco lo que decía Erika también, es una indiferencia porque lo hacen, lo toman muchos como un acto social Mm. o como una tradición, Ah, porque claro. ya está escrito que nacen los niños y cuando ya tienen una, una cantidad, porque pasa por la Mm, fiesta, si están los padrinos, si el padrino está de viaje, lo esperan a que vuelva o así, y van dilatando el tiempo. Y eh, en realidad hay muy pocos padres que verdaderamente tienen conciencia de lo que es el sacramento, del mm, valor que tiene, de la gracia, de las gracias que reciben los mm, niños a través del sacramento, de la importancia, como decíamos, y así como es algo más social, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando yo doy las charlas, les pregunto a los padres qué quieren para sus hijos, Mm. qué es lo que más desean para ellos. Y bueno, buscando que contesten realmente que quieren la felicidad. ¿Y Claro, y por dónde pasa lo la mejor. felicidad? Mm. Claro, ¿por dónde pasa la felicidad para ustedes? ¿Por darles cosas materiales o por darle lo que verdaderamente hace feliz a un hombre? Porque así empezamos a hablar y bueno, que todas las cosas pasajeras no nos hacen felices, nos Mm. dejan vacíos y lo que verdaderamente importa es lo interior y que lo recibimos de Dios. Y Mm. esa gracia especial en el bautismo es lo que no podemos negarle a los niños. Es Mm. lo que hablabas en el último momento de la charla con respecto a de que está también la corriente esa de que no, cuando ellos sean grandes, Sí. quiero que decidan, cuando lleguen a una edad suficiente. Algunos esperan, por ejemplo, en la edad de la comunión, cuando tienen que prepararse Mm. para la catequesis, Bastante o grande ya. directamente Que de decidan. adolescentes, así es que decidan por sus propios medios. Mm. Ahí cuando uno habla en las charlas, y les dice que los padres son los primeros educadores en la Mm. fe, Mm. como que no lo entienden ellos, ¿no? Mm. Lo que pasa es que también los padres también por ahí han perdido su fe o no tienen un conocimiento mínimo chiquito como Mm. para poder transmitir esa fe a los más pequeñitos, ¿no? El Mm. poder persinarse, santiguarse, el rezar, el dar gracias por una comida que tenemos o pedir por un abuelo enfermo. Todo Mm. eso, todo eso que el niñito va aprendiendo desde pequeñito, porque también les decimos a los papás, todos hemos aprendido viendo, copiando a nuestros Claro. padres. Es Mm. la forma de aprender. Entonces, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, Sí, por ahí esa falta de un poquito de fe sí, como para llevar de la mano a que los niños conozcan a Dios, ¿no? O al menos la intención, sí. porque hay familias que son pobres en todo sentido, ¿no? En la parroquia nuestra tenemos una parroquia muy grande y que vienen con una pobreza material y también, ¿no? Espiritual o de corazón, pero sin embargo tienen el deseo Mm. en su Mm. interior, Mm. tienen el deseo y piden, Mm. porque después de escuchar la charla, muchas veces como que quedan salen distintos y Mm. quieren un cambio, quieren hacer algo por su familia, por Mm. su hijo, por Mm. sus hijos. Eh, y después está del otro lado los que lamentablemente entran y salen igual, con una Claro. indiferencia Mm. y que, bueno, solo vienen o por un certificado y nada más que necesitan y listo. Sí, sí, una cosa más formal, claro. Sí, Mm. Bueno, gran labor tienen, yo creo que los catequistas tienen una gran labor, ¿no? Porque ahí sí, sobre quizás todo es el eso de momento, el transmitir. único momento en el que se acercan esas familias, Así aunque es. sea A por eso es lo que tradición, pensamos. claro, aunque sea por Ujú, tradición o por familia o por lo social, pero claro. es el momento. Esto del Papa, cómo hace hincapié en la verdad, en tener en cuenta en qué consiste la fe, ¿no? Y la fe es el Dios Padre, ¿no? Esto de la paternidad de Dios y en su Hijo Jesucristo, o sea, y el amor. Me parece que esto a veces es, la fe se queda, yo digo siempre que los bautismos, los sacerdotes tienen a veces la oportunidad para ir misionar, ¿no? Evangelizar, es el único momento en que a veces hay familias que se acercan y lo que ahí diga el sacerdote es tan importante porque quizás es la manera de prenderle, ¿no? Una llama o un deseo de Dios a esas familias que van. Y después, a mí me impactó mucho esto de María y José que se angustian porque no lo ven a Jesús por 3 días y el Papa que lo invierte la pregunta, ¿no? Y si nosotros nos angustiamos cuando no lo tenemos a Jesús todos los días, cuando no pensamos en Él, cuando no lo deseamos, cuando... Y la verdad que a mí esto fue lo que más me impactó de todos los textos. Pues yo, es verdad, a veces uno pasa días y días sin pensar, no piensa en Jesús, ¿no? Todo el tiempo.
Y esta angustia que el Papa dice, esto es lo que nos lleva entonces a poner la vida en el centro que esté Jesús, y que eso fue la Sagrada Familia, ¿no? En el centro estaba el Hijo. Qué importante es esto, ¿no? Caer en la cuenta. Y caer en la cuenta también en nuestra familia, ¿no? De decir, bueno, poner a Jesús en el medio de la familia. De diferentes maneras, ¿no? Porque puede ser de una manera u otra con los hijos, ya sea nombrándolo o dando el testimonio de que uno tiene ese deseo. Eso me impactó. Y después, ¿saben? Una de las cosas que más me quedó, y por eso los invito a leer estos textos, es una gran esperanza me dio esta lectura, ¿no? De que la fe es algo sencillo, que la fe no es una cosa, diríamos, que tenemos que ser héroes y atravesar montañas, que es algo que está, esto de la belleza de los gestos cotidianos, ¿no? Está al alcance de todos poder ser santos, ¿no? Si reparamos en este gesto de estar abierto al otro, de atender, de consolar, de, de asombrarnos, esto del asombro y la sorpresa de lo que el otro, de no tener, no creer que manejamos todo, ¿no? Que todo está en nuestras manos, sino que de repente nos podemos sorprender por la actitud de uno que tenga una belleza o de una actitud de alguien que no esperábamos que actúe de esa manera. Una fe que se hace desde el corazón, ¿no? Desde una internalización de Dios en el corazón y no tanto en el hacer y hacer y hacer, ¿no? Pero bueno, no sé si algo más quieren comentar. María del Carmen. Sí, yo quería compartir con ustedes un testimonio que me tocó vivirlo de cerca porque era un matrimonio amigo. Eh, ¿Qué importancia tiene todo esto que se ha desarrollado acá de el bautismo, la espiritualidad en la familia desde que son chiquitos y que van creciendo en la fe? Eh, Pasó esto que les voy a redactar. Una pareja con un hijo ya de adolescente, les ha sucedido en la época eh, de, de que en la zona del sur había pasado todo este tema de la ceniza, del volcán, que la Mm, gente estaba muy angustiada, que los negocios estaban cerrados y demás. mm, Y un matrimonio, bueno, en realidad no estaban casados, eran pareja, pero uno ujú, sí había tenido una vida familiar y espiritual desde chiquito, eh, y la esposa o la pareja, no, los padres no la bautizaron, le dijeron que bueno, que para cuando sea grande que ella eligiera la religión que más le agradaba. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en ese momento eh, aparecieron los mormones visitando las casas, pidiendo ayuda, ujú. Sí, que ofreciendo son de misionar ayuda. mucho, misionan mucho. Bueno, esto ha Sí. sucedido en el sur y es un matrimonio, una pareja conocida. Y bueno, y ofrecerles toda la ayuda que necesitaban, y de esa manera fueron llevando a la señora a relacionarse con el tema de los mormones. En un momento determinado, como no estaban casados, le ofrecieron casarse. Y Mm, bueno, ¿qué sucedió? El hombre se negó rotundamente. Dice, yo no te niego que vos elijas la religión que vos quieras, pero yo soy fiel a mi religión católica. Yo no mm, voy a ir a ese lugar, porque yo tengo fe, tengo mi fe. Bueno, esto ha sucedido. Por eso yo mm, quería destacarlo, porque ese hombre ha vivido toda una familia, en una familia muy espiritual, ha tenido su bautismo y todo, confirmación, y todo la comunión, todo, y tenía una fe muy bien desarrollada en su interior, la fe en Dios y en todo eso. Pero bueno, él no fue arrastrado por esa corriente que en ese momento
ofrecía todo ese tipo de ayuda y así fue como esta persona, después con el tiempo, la pareja se dio cuenta y regresó nuevamente al matrimonio o a la pareja actual. O sea que acá están dados los dos pasos, ¿no? El señor que fue criado en una familia con espiritualidad religiosa, con una fe acrecentada desde la niñez, y ella que, bueno, la han dejado así y que eligiera y no tenía una espiritualidad para nada. Entonces, esto se nota perfectamente porque ahí nosotros nos estamos dando cuenta cuando entra el Espíritu Santo, cuando entra el amor de Jesús en el corazón, en una familia, y bueno, y todo se relaciona a través de ese amor que Jesús nos da, eh, no es borrado así de un plumazo, no se borra. Todo aquello que se le enseñó al niño de chico, no lo olvida. Puede alejarse, sí, se puede alejar por distintas razones o distintos problemas que ha tenido en la vida, pero siempre regresa a su fe, Mm, siempre. Es sí, así. eso Bueno, es verdad, María Carmen. y yo quería compartir con ustedes esto porque, bueno, eh, yo lo he vivenciado con una pareja, amigos de mis hijos, que les ha pasado eso. Y Ujú, la verdad que fue muy hermoso poder que la señora se diera cuenta y regresar nuevamente a su pareja y bueno, y continuar con su vida matrimonial, ¿no? no, Eh, bellísimo, por ¿no? eso, Muy em, interesante cómo es esto que queda, ¿no? Queda esa semilla. Y mira, es después, increíble porque ese muchacho le decía a mi hijo, a mí no me van a llevar a eso porque yo tengo mi fe, pero así, ¿viste? sí, Bien, sí. con fuerza, con esa voluntad que a lo Claro, mejor ante la la verdad posibilidad de después, perder, que lo lleven a otro lado, dijo, no, se aferró entonces se ve que claro, lo ¿viste? valoraba. Y bueno, quería compartirlo porque justamente llegó el tema del estar bautizado y recibir al Espíritu Santo y crecer en familia con la espiritualidad, que a no tener nada, ¿no? Ah, Entonces, sí. al no saber, te van llevando y uno va cayendo en eso. Mm. ¿Sí? Así que bueno, es un error de verdad que las familias Sí, no, sí, es no, verdad que, bueno, no, los padres no se los puede obligar, obviamente, pero bueno, esto a veces de qué decir, ¿no? Cuando dicen, no, mejor cuando sea grande, que puede discernir, bueno, esto, eh, y qué eso pasa importancia. hoy, en Sí, muchas familias pasa dicen mucho, así, como decía pasa la mucho. hermana recién, esperan a poder tener la fiesta y entonces el chiquito Mm, está un año sin bautizar porque se hacen la misma, hacen el bautismo y la fiesta del año, todo junto, o sea, no tomaron conciencia de lo que ha sucedido, sí, ¿no? Realmente. y después también esto de que la fe es algo, o el trato con Dios, algo natural y cotidiano, ¿no? Esto que el Papa dice, veo a las madres cuando le hacen dar un hijo a Jesús, un beso a Jesús y a Mira, la Virgen, esto del niño, ¿no? El niño chiquito que aprende a besar, no sé, a Jesús, o hablarle a Jesús, o rezar a la noche, o familiarizarse con el Evangelio, que esto se da en la familia, por eso dice la familia y la iglesia doméstica. mira, a mí Eh, me tocó en una oportunidad, estando, trabajaba y tenía una compañera que tenía un bebé, unos meses, tampoco lo había bautizado y de repente la chiquita se enfermó. Cerca de la escuela había una sala de primeros auxilios, estaba ahí la chiquita dándole los primeros auxilios. Entonces, la señora, mi compañera, sabía que yo era católica, que iba a la iglesia, que rezaba, todo ese tipo de cosas. Entonces me dijo, no tengo la nena bautizada. Y sufría porque no la había bautizado. Bueno, yo pedí permiso, fue la primera vez que me salió así del alma,
pedí permiso, fui, cruzamos enfrente, que era la salita, y le di el agua de socorro, que es lo que se puede Mm, dar bueno, y al poco tiempo la chiquita falleció, pero sí, a esa de la mamá sed. le quedó la Mm, satisfacción de que por lo menos eh, no fue el bautismo, pero sí fue el agua de socorro que mm, por lo menos fue algo, ¿no? mm. No había sacerdote, no había capilla cerca, a veces las cosas te pasan en el momento y Claro. es un segundo, ¿no? Es un segundo que tenés que reaccionar, a ver, y bueno, Mm. eh, son Y experiencias que uno, después hay otra cosa que también nosotros podemos pensar, bueno, a mí me tocó en realidad esto estudiarlo a través del derecho, ¿no? Pero vieron que, bueno, en el interior, sobre todo ustedes los que son del interior, hay mucha tradición en los colegios del interior, en que lo religioso está, ya sea que hay imágenes religiosas en las escuelas, o que a los chicos les hacen bendecir la mesa antes de comer, o sí, rezar al inicio del día, o poner, por ejemplo, una oración o una mención a María en los cuadernos de primaria. Ustedes saben que se hicieron muchos juicios contra todas esas conductas que se fueron ganando. Por ejemplo, hubo un juicio famoso que se hizo contra la provincia de Salta. No sé si hay alguien de Salta o acá, no. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan en el 2017 que se discutía por qué se enseñaba educación religiosa en las escuelas. Además de discutir eso, que eso tenía que ver con lo que los padres elegían, se discutía de por qué les hacían a los chicos hacer determinados actos de rezo o de agradecimiento o alguna mención a la Virgen. Bueno, ese juicio, lamentablemente, si bien la Corte Suprema terminó diciendo es legítima la educación religiosa, mandaron la educación religiosa fuera del horario escolar. Entonces eso hizo que muchas familias en Salta ya no llevan después a la tarde al chico al colegio para que tenga. Entonces se perdió de esa vida escolar, diríamos, cotidiana, esa relación con el Evangelio, con Dios, con las enseñanzas básicas que hacen a la niñez, ¿no? Del Dios, de las, no sé, las parábolas del Evangelio o la familiaridad. Y después, bueno, eh, hubo una época en que las escuelas públicas tenían nombres de virgen, de santos, en cada aula. Por todavía, ejemplo, María del Carmen, todavía hay un montón de escuelas, no, así, pero hay otras que no, que las que sacaron los y han no cambiado, los han los han cambiado. cambiado. Mm. Entonces a uno le daba la posibilidad no de darles religión, pero sí de darles moral, de alguna manera. Claro, bueno, pero eso Y- fue un y- poco lo que intentó reemplazar a lo religioso, que está bien darles valores morales, ¿no? Eso está muy bien también, pero no es exactamente lo mismo que a no, veces este gesto religioso. Y al mismo tiempo que se dio en Salta, una ONG, ustedes saben que interpuso una demanda contra la provincia de Mendoza, porque vieron que en Mendoza tienen dos patronos de la provincia, que son Nuestra Señora del Carmen y Santiago ah, Apóstol. Y porque se les mira, había ocurrido a poner en la provincia, en el calendario escolar, que esos 2 días, ¿no? Que es en julio, creo que es Santiago la Apóstol festividad. y el Nuestra Señora del Carmen en julio, que ese día los chicos pudieran recordar a los patronos de la provincia, una ONG interpuso una demanda diciendo que ese recordatorio, que no obligaba a nadie, eso no solamente atentaba contra los chicos que no eran creyentes. Y ustedes saben que el caso llegó hasta la Corte Suprema, o sea, miren el interés de erradicar toda mención a algo religioso, digamos, en los niños, en la niñez. Y, y el año pasado Ah, la corte dijo que estaba bien hacer eso, porque no porque fuera religioso, dice la corte, sino porque es parte de la tradición de la provincia, diríamoslo así. claro, Pero bueno, por lo menos la corte dijo, no tiene nada de malo que en el calendario escolar de una provincia se haga una mención a los niños ese día, a claro, la Virgen, a un santo. La verdad que la claro. corte en ese sentido estuvo bien, pero ¿cómo se instala esta idea de que lo religioso es algo malo o es algo, ¿no es cierto?, que no es para todos, etcétera, etcétera? Erika, no sé si ahí vos querías decir Y Sí, algo de ahora, Salta. ahora sí. lo que hay que hacer en las escuelas, lo que se estaba haciendo en la época que yo iba a trabajar, era respetar todas las religiones de los chicos, o sea, y había de todo. O sea, llegaban a la escuela chicos de diferentes, escuelas públicas, yo hablo de Sí, claro, escuelas claro, públicas. claro. Llegaban niños de diferentes religiones. Había niños que no los padres no querían que izaran o arriaran la bandera o cantaran el himno,
o por ejemplo, participaran en algún acto con viste que siempre una poesía o una Mm. especie de teatro o algo así similar, de acuerdo a la fecha que se conmemoraba, no, no querían que se les incorporara a hacer ninguna de Sí, esas sí, sí, ha actividades. habido incluso, ¿sabes qué, María Carmen? Juicios sobre eso. Juicios, Bueno, te unos digo que testigos de Jehová que se opusieron a que sus hijos sí, se oponen, cantaran el se op- himno y arriaran la se op- bandera, ¿no? bueno, En- hay una de las que no son religiones, uno le dice religiones, pero no son. Por ejemplo, no permitían que si el niño se caía en la escuela o le pasaba algo en la escuela, lo llevaran al médico o llamaran a ambulancia o ese tipo de cosas. Yo mm, trabajaba en una escuela alejada, ¿viste? Entonces yo tenía que saber qué hacía con una criatura cuando se caía en el patio y se lastimaba y el padre no mm. quería, y por ahí el padre y la madre están en la casa porque trabajaban. O sea que Claro, a bueno, no, veces, ahora hay protocolos con todo eso, ¿no? claro, Pero ahora sí, espera que Erika quería decir algo. Nosotros sí, cómo no. te tapamos, Erika, no te dejamos No, hablar. no, está Ah, bien. sí, es un Perdón, compartir. Ah, está bien, María perdón, del perdón. Carmen. Bueno, sí, la verdad que todo cambia, ¿no? Y muchas veces hay modas y que no se sustentan en el tiempo, porque a la larga vemos que como todas cosas, muchas tradiciones se vuelven y las tradiciones no son impuestas, sino tienen un porqué. Mm, Volviendo a lo de Salta y a lo de Mendoza. Pero lo que yo quiero destacar, lo que nos comentaba nuestro párroco, el por qué haber sacado el tema de la religión de las escuelas. ¿Sí? mm, Así como el de cola larga busca todo lo bueno de Dios para transformarlo en malo, nosotros tenemos que ser astutos y buscar todas las cosas malas que se buscan para transformarlo en beneficio nuestro. Entonces nuestro párroco decía que en realidad resultó bueno, porque entonces hay una mayor participación de laicos, entonces los padres, antes los chicos hacían los sacramentos, comunión, confirmación en la escuela. Ahora mm, no, se hace, bueno, en la parroquia que estoy está pegada, es Inmaculada, está conjunta con el colegio. Entonces, ¿qué mm, pasa? Ahora los papás tienen que ir a la parroquia por los sacramentos, porque ya no se permiten en la escuela. mm, Entonces, no queda solo en que tome la comunión, sino que el chico ya queda inserto en la comunidad, la familia queda inserta en la comunidad, y ahí está mm, en la astucia y en el trabajo que tenemos los laicos, que sabemos que cada vez es mayor, porque cada vez mm, tenemos que tener más, ocuparnos más de nuestra iglesia. Entonces, tanto con infancia misionera, bueno, nosotros con lo que es Jufra y todo esto, tratar de llega a poner inmersos a estos niños en la parroquia y mm. buscar justamente estas alternativas. Por eso, ante lo malo de sacar religión, digamos, la catequesis de la escuela, lo bueno es que insertarlo en la parroquia y Mm, que la comunidad acompañe a esas familias y no quede mm. simplemente en eso. Vos sabés que nosotros el año pasado hicimos una encuesta ahí en Salta. Yo estoy en una asociación que ayudamos a las familias, a los niños, con una empresa de sociología de allá, fueron a las puertas de los colegios a preguntarles a los padres si querían que sus hijos reciban religión en la escuela. Y el 95% dijo que sí, porque para ellos la religión era parte de su vida y querían que sus hijos, era 40 minutos por semana a la hora de religión, y nada más que eso. Y a cambio decían, en cambio ahora no les dan más religión, pero sí les dan, bueno, educación sexual, bueno, todo este lío, ¿no? Entonces dice, siempre es como que, bueno, y ahí estos padres, estas familias no son escuchadas. Este litigio de Salta fue terrible, porque eran 5 familias nada más que derribaron una educación que estaba arraigada, ¿no? En los salteños. Y por otro lado, Erika, es que no es lo mismo aprender el sacramento en la parroquia que la educación religiosa en la escuela, porque la educación religiosa en la escuela no es no es dar catequesis, sino esas verdades básicas del cristianismo que tiene que ver, ¿no es cierto?, incluso con el evangelio. A mí una cosa que me asombra muchísimo, yo doy historia de la cultura en la facultad, el primer año de Derecho.
Y cada vez que doy la historia de Israel y el cristianismo, cada vez menos adolescentes que tienen 18, 19 años desconocen el Evangelio. O sea, cuando yo les digo, pero a ver, ¿qué parábolas recuerdan? Vieron que las parábolas son las más fáciles de acordarse uno. Esas son las que uno escucha de chiquito, o cuando iba a misa de chico, o en la escuela, a veces que la cuentan. Nada, 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 cada vez, pero cada vez más vacío de esas historias o de esas palabras del Evangelio que se aprenden de chico. Por eso el Papa ahí muy bien dice, la primera escuela de la fe es la familia, porque ahí es donde se aprende la familia y la escuela, ¿no? Y hoy que los chicos pasan también mucho tiempo fuera de la casa. Pero a mí me asombra muchísimo, muchísimo, año tras año, chicos que a veces vienen de colegios católicos, ¿eh? Y uno les dice, ¿qué saben del Evangelio? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan algo, algún pasaje? Nada. No, no, profesora, no, no tenemos fe, te dicen, o no, no fui, o no, yo no. Así se empiezan a excusar, ¿no? Porque les da como vergüenza. Y al revés, cuando lo descubren, cuando de repente uno logra contarles alguna historia del Evangelio o algo que los ilumina, les encanta después, porque después lo repiten en el examen, ¿no? Y lo ponen ahí por escrito y todo. Pero bueno, qué desafío, ¿no? Tenemos nosotros también hoy en esto, ¿no? Ya sea con nuestros hijos, con nuestros nietos, estos gestos de enseñarles esos pequeños gestos a los nietos, de besar a Jesús, de hablarle a la Virgen, de bendecirlo a la noche cuando se van a dormir, de leerles algo del Evangelio, de visitar la iglesia con ellos y hacerles rezar un ratito. Esos gestos son muy valiosos, no, no hay que perderlos. O al menos, perdón, Débora, Sí. está la parte de la religiosidad popular. Aquella Mm, familia, como te decía, que no tiene mucho conocimiento de la fe o de lo que es la doctrina católica, pero sin embargo tiene ese respeto hacia Dios, hacia la Virgen, porque aquí por lo menos no le toquen a la madrecita o a la virgencita en el ujú, interior. mm, Hay un amor y una fidelidad a María tremenda, ¿no? eso es maravilloso, eso es Eso maravilloso. Mm, y todo lo que hace la religiosidad popular, las mm, celebraciones de las distintas devociones que hay aquí en el ah, interior, a la Madre o al Señor de Mailín, mm, al menos algo de eso está como semilla de fe en cada niño, en cada mm, adolescente, que después, como dices vos, el crecimiento en la fe de cada uno, lo que Dios pone en ellos y el camino propio ya es algo entre Dios y la persona, ¿no? Más allá de mm, lo que los padres podamos hacer, la familia, trabajar para eso, pero es importante salvar lo poco que se mm, pueda, porque estamos lamentablemente en esta sociedad secularizada sí. donde la familia, la escuela, la iglesia no está ajena a ese cambio que lo Mm, venimos teniendo vertiginoso cada vez más y que nos llevan hacia lo que estamos viendo, bueno, la implantación de la ESI en las escuelas, sí, claro, todas eh, las ideologías, los niños que las son más ideologías, presos exacto. a Entonces, otras ideas, sí, sí, sí. y si atacan a la familia, por ahí Mm, el apuntalamiento que puede hacer la familia con lo mínimo de la transmisión de la fe, bueno, queda, qué sé yo. Pero bueno, Dios tiene eh, caminos insondables mm, y como decimos, el Señor sabe cuándo, cómo y de qué manera llegar al corazón de cada uno. Y es lo sí. que nos queda, la oración, pedir y bueno, y seguir trabajando, misionando. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, ¿no? Y no dejar de poner en el centro a esta Sagrada Familia, ¿no? A esta familia de María, José y Jesús, cuánto que hay para mirar en ellos y poder aprender, ¿no? De todo lo que ellos pasaron y al mismo tiempo de cómo lo vivieron, ¿no? Teniéndolo a Jesús ahí creciendo. Pero bueno, bueno, que tengamos eso, siempre por lo menos pedir el deseo en el corazón de que por lo menos nos demos cuenta cuando nos olvidamos un día de Jesús y lo deseemos, ¿no? Lo busquemos, como María y José lo buscaron a su hijo durante 3 días corriendo,
Bueno, hagamos eso mismo, ir al sagrario o ir a buscarlo en el Evangelio, en la palabra, y que no pase, ojalá sería el deseo ese, ni un solo día en el que nuestra existencia no se acuerde en algún momento de ese día de Jesús, ¿no? De nuestro Salvador. Si les parece, ahora proyecto la oración de la Sagrada Familia. Esta oración el Papa la escribió cuando fue el sínodo de la familia, creo que fue después con el documento este de la exhortación Amor y Leticia, pero es una oración que él la redactó en ocasión del sínodo y la hizo en honor a la Sagrada Familia. Así que yo se las voy a compartir, que está en el texto que les mandé. Voy a abrir primero acá y la vamos a rezar juntos, y con esta oración vamos a dar por terminado entonces el encuentro, ¿les parece? Sí. Ahí la voy a proyectar. Y la voy a ir pasando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, María y José, María y José, a a ti, ti, Sagrada Sagrada Familia de Familia de Nazaret, Nazaret, hoy hoy dirigimos nuestra dirigimos nuestra mirada mirada con con admiración admiración y y confianza. confianza. En En vosotros vosotros contemplamos contemplamos la la belleza de la comunión en el amor verdadero. A ti encomendamos todas nuestras familias para que se renueven en ellas las maravillas de la gracia. Sagrada Familia de Nazaret, escuela atractiva del Santo Evangelio, enséñanos a imitar tus virtudes con una sabia disciplina espiritual. Danos la mirada límpida que sabe reconocer la obra de la providencia en las realidades cotidianas de la vida. Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodio del misterio de la salvación, reaviva en nosotros el aprecio del silencio, haz de nuestras familias cenáculos de oración y transfórmalas en pequeñas iglesias domésticas. Renueva el deseo de santidad, sostén la noble labor del trabajo, de la educación, de la escucha, de la comprensión mutua y del perdón. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, bien inestimable e insustituible. Que cada familia sea un hogar acogedor de bondad y de paz, para los niños y los ancianos, para los que están enfermos y solos, para los pobres y necesitados. Jesús, María y José, a vosotros con confianza oramos, a vosotros con alegría nos encomendamos. Amén. Muy bella oración, ¿eh? Muy bella, es para tenerla ahí delante y rezarla. Hermanos queridos, les agradezco mucho que se hayan conectado hoy, damos por cerrado todo este recorrido que hemos hecho con el Papa Francisco y la familia y lo que hemos meditado. Eh, Prontamente haremos una reunión con los formadores regionales para hacer una evaluación de este año y bueno, y ver qué nos depara el 2025 en este pedacito de medio año que nos queda todavía en el servicio, por lo menos de mi parte. Así que les agradezco mucho que se hayan sumado y bueno, una vez que compartamos esta grabación, háganla llegar después a sus hermanos de fraternidad y por qué no también seguir hablando estos temas en las fraternidades locales que tanto bien nos hacen, donde todos tenemos familias y de alguna manera esto está presente, ¿eh? Les agradezco de nuevo de corazón y que tengan muy buenas noches cada uno. Abrazo grande. Y felicitaciones a los nuevos consejeros, Enrique, Silvia, que han estado en este capítulo que han tenido y bueno, no sé si ahí ha habido... bueno, Erika, ustedes también estuvieron en el NEA. Este fin de semana fue un fin de semana de capítulos, ¿no? Así es. Me Sí, alegro sí, sí. mucho que los hayan elegido nuevamente en estos servicios y que sea un trienio de muchos frutos, nuevamente. Gracias. Les mando un Gracias. abrazo muy Nos grande, muy vemos. grande. Bueno, Hasta Pase bien. pronto. Pase bien, pase bien. Adiós. Chao. Hasta Pase bien. pronto. Adiós. Chau, Eduardo. Chau, Jorge. Adiós.